Saludos y muchas bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos y seguidores que están o se mantienen en sintonía con este canal y disfrutan de las reflexiones que subimos a él cada cierto tiempo. Le damos las gracias por su respaldo, por su sintonía. Le damos las gracias también a todos los suscriptores y a todo el que quiera suscribirse a nuestro canal, bienvenido sea, o que de alguna manera nos manifieste que está contento con las reflexiones que subimos aquí, los mensajes, y que le dan a like o se suscriben o de alguna manera hacen algún comentario en torno a las predicaciones. Esperamos que sean no solo de su agrado, sino sobre todo para su edificación espiritual. En el día de hoy voy a estar hablando sobre el tema el qué dirá de la gente. El qué dirá de la gente. El qué dirá de la gente. Quiero leer en Primera de Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2, donde dice lo siguiente. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado bien. Voy a repetir especialmente el versículo 1, la lectura. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Claro que hay base ahí para que hablemos sobre el tema, el qué dirá de la gente. Escribe el apóstol San Pablo. Esa epístola, esa carta de la cual extrajimos el versículo leído, es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En la primera epístola, escribió 2 cartas a los Corintios. En la primera carta, capítulo 4, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo parece haber tenido una preocupación en torno a la forma y manera en que muchos ministros, muchos maestros o muchos líderes de su época estaban viviendo el evangelio, estaban practicando la vida cristiana, la vida evangélica, o estaban representando a Jesucristo y a su evangelio en sus vidas, en su conducta personal. Y él tiene la tendencia no solo a observarlo, sino a corregirlo. No solo señalaba los males, sino que juntamente con el señalamiento de algún mal que él veía en el cristianismo, en la práctica cristiana, de vida cristiana o de ministro cristiano, de líder cristiano, también daba la solución, daba la respuesta o traía la corrección para que la gente creara conciencia del sentido de responsabilidad que gravita sobre los hombros de aquel que se identifica con Jesucristo, con su obra, con su evangelio, con su ejemplo, con su modelo, con su vida, que nosotros estamos llamados a ser imitadores de Jesucristo. El apóstol San Pablo era tan y tan cuidadoso con su testimonio personal, con la forma y manera en que él manifestaba o proyectaba en su propia vida y en su propia práctica el evangelio, que es capaz de decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. El modelo a seguir por parte del apóstol San Pablo en términos de práctica cristiana era Jesucristo.
Él quería ser como Jesucristo. Y nos exhorta a nosotros a que seamos también como Jesucristo. Porque Él vive de acuerdo a el testimonio de Jesucristo. Él entiende que está proyectando bien el Evangelio. Por tal razón se siente tener fuerza moral para decirnos a nosotros: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y ahí entonces, hablándole a los corintios, le dice: téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres como ministros del Señor, como siervos del Señor. En otras palabras, está exhortando a aquellos de Corinto y obviamente por extensión a todo cristiano en todas las edades, que nosotros debemos no solo servir a Dios con conciencia, agradar a Dios y esperar que Dios nos vea con beneplácito, que tengamos el beneplácito de Dios, las bienandanzas de Dios, las bendiciones de Dios, el respaldo de Dios, sino que también los hombres tengan algo bueno que decir de nosotros, o que nuestro testimonio personal esté proyectándose bien de tal manera que otros se sientan movidos a servirle a Dios por el testimonio que ven en nosotros. El apóstol Pablo dice: téngannos los hombres por administradores de Dios, por siervos de Dios. Hay mucha gente en la actualidad, y he escuchado yo gente llenarse la boca diciendo: a mí no me importa lo que piense el hombre de mí. A mí no me importa lo que la gente piense de mí. A mí lo que me importa es lo que Dios piensa de mí. Yo le sirvo a Dios y no a los hombres. Si bien es cierto que nosotros le servimos a Dios primero que a los hombres, y que nos debe importar obviamente nuestra relación con Dios más que nada, eso no es lo que enseña la Biblia. Ese descuido personal, pasar por alto la responsabilidad de nosotros, proyectar un evangelio cónsono con la vida de Cristo, con el modelo de Cristo, con el ejemplo que Él nos dejó, con las exigencias inclusive de la bendita palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a ser vistos como siervos del Señor, como cristianos, como creyentes, como gente de Biblia. No podemos proyectarnos como vividores, mercaderes, charlatanes, personas que no tienen conciencia de quiénes son, dónde están, qué hacen, porque la propia palabra de Dios nos impone a nosotros la responsabilidad de cuidar de nuestro testimonio personal de manera tal que no nos convirtamos en tropiezos para nadie. Muchas veces yo veo, cuando voy a restaurantes a cenar o a almorzar, unos domingos cuando voy, veo personas en los restaurantes, cristianos que salen de las iglesias, pastores, evangelistas, compañeros ministros, que están hablando a toda boca, como decimos nosotros, en voz altísima, comentando asuntos de sus propios ministerios, de la forma y manera en que hacen las cosas. Muchas veces parecen burlar el evangelio, burlar la iglesia, burlar la integridad del evangelio, de los creyentes, de los cristianos, y todo el mundo se entera, hablando de cosas íntimas que pasan en las iglesias, problemas personales, problemas familiares y cuantas otras cosas cuya tendencia es a escandalizar, a convertirse en piedra de tropiezo
en el camino de aquel que bien podría entrar al Evangelio, que bien podría estar escuchando con el propósito de ser edificado, de escuchar cómo es la vida cristiana, cómo es el Evangelio, cuáles son las bienandanzas del Evangelio, las bendiciones de uno poder ser cristiano y servirle al Señor y estar en la iglesia y estar en un culto y adorar a Dios. Y lo que reciben es todo lo contrario, todo lo opuesto en esos lugares, por causa de esas conversaciones que le faltan a la discreción que debía tener una persona cristiana. Y parece que todo esto le preocupaba al apóstol San Pablo, muy especialmente en la práctica cristiana que vio en los Corintios, o la iglesia de Corinto, y trata de corregirlo. Pero qué bueno que lo dejó ahí, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil en todo tiempo, y nosotros podemos ver ahí un ejemplo de lo que nosotros debemos aprender para nuestra propia conducta en términos de nuestra vivencia, de nuestra práctica cristiana, y cómo nosotros representamos el Evangelio allí donde nosotros estamos, que hay una gran nube de testigos que nos están mirando, y nosotros estamos llamados a evangelizarlos. Nosotros estamos llamados a darle buen ejemplo. Nosotros estamos llamados a hacer cosas que provoquen en ellos el deseo de sentirse felices, de sentirse salvos, de sentirse contentos, de ser siervos del Señor también. Que el Señor puede en un momento dado también usarlos a ellos. Pero si el testimonio que estamos dando es escandaloso, es tropezadero para aquel que no cree o no ha creído o no conoce del Evangelio, estaríamos convirtiéndonos en piedras de tropiezo. Así es que nosotros no solo tenemos que preocuparnos porque Dios esté contento con nosotros, que nosotros estemos agradando a Dios en todo lo que nosotros hagamos, pero tenemos que tomar en consideración que no podemos estar bien con Dios si estamos mal con los hombres. No podemos pretender que Dios nos vea con buenos ojos cuando Él se está dando cuenta que nosotros no lo estamos representando a Él dignamente, que nosotros no estamos representando la vida de cristianos, de evangélicos, de gente de Dios, de una manera digna, seria, como la palabra del Señor nos enseña que debemos hacerlo. Aquellos que dicen que no le importa el qué dirá la gente, yo le digo que es muy importante el qué dirá la gente cuando del Evangelio se trata, cuando del modelaje cristiano se trata, del ejemplo cristiano que debemos dar, nuestra vivencia, nuestro testimonio, nuestra proyección, cómo nosotros proyectamos en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, no importa dónde estemos, la forma y manera y la seriedad con que debe comportarse un creyente, la forma y manera en que nosotros debemos proyectar quiénes realmente somos. Y el apóstol Pablo dice, téngannos los hombres. Obviamente que está llamando la atención nuestra a que miremos quién está alrededor. ¿Quién nos está mirando? ¿Qué impresión estamos causando como siervos de Dios, como cristianos, como ministros, como evangelistas, como pastores, como maestros de Biblia, como misioneros, como simples creyentes? ¿Qué impresión estamos dejando en aquellos que están alrededor nuestro y que tienen todo el derecho en el mundo a observarnos? Jesucristo nos dio ejemplo y modelaje, aún desde su nacimiento. Dice allí en Lucas capítulo 2, versículo 40 y versículo 52, el niño crecía en sabiduría, en gracia y en estatura para con Dios y los hombres. Fíjense que dice ahí para con Dios y los hombres.
Él estaba viviendo en un contexto social humano, obviamente, y había mucha gente que estaba pendiente, estaba observando, y Dios le da a Jesucristo ese ministerio, esa función, le dio un cuerpo humano, le dio una conciencia, le dio una sabiduría, para que él supiera que estaba en un contexto donde iba a haber gente mirando. Obviamente él vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenía una misión salvífica en este mundo, y por ser quien era, él más que nadie tenía que representar bien ese mensaje que iba a estar predicando, esa misión que vino a desempeñar y todo. Pero él también dice: sed imitadores de mí. Por consiguiente, nosotros estamos llamados a conducirnos lo mejor posible. Perfectos no somos ni pretendemos serlo, pero serios debemos ser, conscientes debemos ser de que representamos el reino de Dios, su justicia, representamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, representamos una salvación muy grande, representamos una vida separada del mundo de pecado y de maldad, y que no podemos actuar como actúa el mundo. Por eso Juan nos dice allí en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hemos sido llamados a vivir una vida distinta. Allí en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo siempre vivió una vida consciente de su relación con el Padre, pero también su relación con el hombre, con la humanidad. Fue mediador entre Dios y los hombres. Fue modelo, fue ejemplo para que nosotros aprendiéramos de él. Por eso él dice allí en Mateo 11:29 que lo imitemos a él, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas. ¿Qué modelo nos dio? ¿Qué ejemplo nos dio? En términos de la relación con Dios el Padre, la relación con el reino de los cielos, con todo lo espiritual, y su relación con la sociedad, su relación con el mundo, con los hombres, con la mirada del mundo en torno a su persona, su testimonio, su carácter, su práctica y su vivencia. Esa misma conciencia tenemos que tener nosotros, muy especialmente los ministros, los que estamos frente a congregaciones, que somos los líderes, que somos los maestros, que somos los más responsables de vivir aquello que enseñamos, practicar aquello que predicamos. Importante. Llegó un momento en que Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Fíjense que está pulsando la impresión que la gente pueda tener de él. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el testimonio que él está dando? ¿Cómo se está proyectando? ¿Qué está haciendo que sea consono con la voluntad de Dios? El plan de salvación, la misión que vino a cumplir, su ministerio, lo que predica y lo que vive. ¿Cuán consona es una cosa con la otra? Es importante que nosotros tomemos en cuenta el que dirán. No nos llenemos la boca diciendo: a mí no me importa lo que el hombre piense de mí, a mí no me importa lo que la gente diga de mí, a mí lo que me importa es lo que diga Dios de mí. Sí, impórtete eso, pero impórtete también que no estés dando mal testimonio y seas de piedra de tropiezo y de escándalo para aquellos que no conocen al Señor. La Biblia nos enseña un balance, la Biblia nos enseña una equidad, la Biblia nos enseña a vivir lo que predicamos y a predicar lo que vivimos, saber lo que hablamos y hablar lo que sabemos. Ese es el balance que nosotros tenemos que tener 24/7.
y no importa donde nosotros estemos. Perfectos sabemos que no somos. El mundo entero sabe que no hay uno solo perfecto, el único perfecto es Dios. Pero nosotros hemos llamado a perfeccionar la santidad, como dice 2 de Corintios 7:1, que nosotros debemos esmerarnos por perfeccionar esa santidad en nosotros. Tenemos que proyectar un evangelio cónsono con la palabra de Dios, con los valores cristianos, con nuestra predicación, con lo que nosotros quisiéramos que el mundo pudiera aprender de Dios, de su palabra y de su reino. Hay una gran responsabilidad que gravita sobre nuestros hombros. ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, preguntó Jesucristo. Unos le decían Jeremías, otros decían Juan el Bautista, otros decían uno de los profetas. Siempre lo compararon con gente santa, con gente buena, porque su vida era santa, porque su vida era buena, porque su testimonio se parecía a aquellos santos hombres de Dios. Pero llegó el momento que le preguntó a sus 12 discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí fue donde Pedro dijo: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dio gracias a Dios y le dijo a Pedro: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que realmente él quiere que nosotros sepamos: que él es el Cristo, que él es el Mesías, que él es el Salvador, que él es el mediador, y que por su testimonio, por su vida, por su sacrificio, él lo sacrificó todo. Si él lo sacrificó todo, nosotros debemos también sacrificar algo. Y muchas de las cosas que nosotros debemos sacrificar son aquellas que son los gustos de la carne, que nos llevan a nosotros en muchas ocasiones a perder conciencia de quién somos, dónde estamos, qué tipo de vida estamos viviendo, qué ejemplo estamos dando, qué proyección estamos dando de lo que realmente somos o pretendemos ser, qué impresión está teniendo la gente en torno a nuestra persona y la conducta que estamos observando en ese momento específico. Jesucristo se preocupó por eso. Los apóstoles se preocuparon por eso. Por eso en el capítulo 3 del libro de los Hechos, allí en el templo, en el pórtico de Salomón, cuando entran Pedro y Juan al culto, no llevaban dinero para la ofrenda. Había un paralítico pidiendo limosna en la puerta del templo. Le pidió limosna a ellos. Y Pedro y Juan le dijeron: míranos a nosotros. Fíjense, si ustedes buscan ese pasaje bíblico, Pedro y Juan le dijeron al paralítico: míranos a nosotros, míranos. Somos distintos, somos creyentes, somos siervos de Dios, somos gente cambiada, somos gente nueva, somos gente espiritual. Y le dijo: no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo es a Jesucristo, y las bendiciones de Dios en mi vida las quiero compartir contigo. Levántate, toma tu lecho y vete, y anda. Y el hombre fue sano ahí mismo, por el testimonio proyectado por estos dos siervos de Dios apóstoles, Pedro y Juan. Míranos a nosotros. Hay un reto a que nuestro testimonio pueda ser observado por la gente. ¿Quiénes somos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué clase de vida nosotros vivimos? No somos meros charlatanes, ni vividores, ni mercaderes, ni tanta cosa que hay, tantos epítetos que muchas veces le pone la gente por ahí a los cristianos y a los siervos del Señor, que se lo han ganado por causa del testimonio público que han dado y la mala vivencia, la mala práctica del evangelio que observan en los diferentes lugares, con una conducta deplorable que no es agradable ni a Dios ni a los hombres. Cuando Jesucristo terminó de predicar el gran sermón del monte, de traer aquella gran enseñanza sobre el reino de los cielos, dice ahí en el capítulo 7, versículos 28 y 29 de San Mateo, que la gente se maravillaba de su doctrina, porque les hablaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, ni los fariseos, ni los saduceos, ni otras sectas que se llamaban a sí mismos religiosos, pero no vivían lo que predicaban. Jesucristo no solo predicaba, sino que con su vivencia, con su ejemplo personal,
él también predicaba, él también proyectaba la verdad que enseñaba, y la gente se maravillaban de su doctrina. La gente lo miraban, obviamente, no solamente escuchaban lo que él hablaba, sino que lo observaban a él en términos de su conducta, su vivencia, su práctica, de lo que él predicaba, si era consono una cosa con la otra, si era armoniosa la vida y el ejemplo de él, de su vivencia y de su práctica con lo que él estaba enseñando. Por eso en una ocasión él pudo decirle a las gentes: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? No había nadie que pudiera redarguirlo de pecado, porque él no solo hablaba la palabra de Dios, sino que él vivía, proyectaba, practicaba lo que él enseñaba. Tenía fuerza moral, fuerza ética y moral para predicar la palabra de Dios. Por eso puede decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Fijémonos nosotros que sí, que la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, el evangelio, la vida cristiana tiene mucho que ver con la proyección que nosotros damos de eso al mundo y la impresión que los incrédulos, los no creyentes, las gentes tengan de cada uno de nosotros como cristianos. Téngannos los hombres por administradores de los bienes de Dios. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra del Señor es clara, es bien clara, que nosotros no solo tenemos que predicar la verdad del evangelio, predicar la palabra de Dios, enseñar lo que es la vida cristiana en nuestra relación con Dios y con su reino, sino que tenemos que practicar y vivir, modelar, dar ejemplo a los que no creen, o a los que no saben, a los que no conocen, a los que no le sirven a Dios, de que vale la pena servirle al Señor, porque una vez que uno viene al evangelio, viene a Cristo, entrega su corazón al Señor, el Señor transforma nuestras vidas y nos convierte en nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En el propio Sermón del Monte, allí en el capítulo 7, versículo 15 del Evangelio según San Mateo, Jesucristo dejó un reto al mundo y a nosotros. Dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, le está hablando a los no convertidos, le está hablando a los no creyentes, le está hablando al mundo, que nos miren a nosotros y que miren a ver si lo que hablamos y lo que predicamos tiene alguna armonía lo uno con lo otro, si el mensaje que predicamos es consono con la práctica de la vida que llevamos y la forma y manera como nos conducimos, nuestra conducta, nuestra forma de ser, la forma como nosotros actuamos, reaccionamos ante cualquier situación que sea. Siempre hay una nube de testigos que nos está mirando. Cuando menos nosotros creemos que alguien está posando su mirada sobre nosotros, alguien está observándonos, alguien está viendo la conducta, el ejemplo, el modelo de vida cristiana que nosotros estamos dando. Repito, el apóstol San Pablo, en ese versículo que hemos citado como base y fundamento para nuestra plática de hoy, dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo, por siervos de Dios, por administradores de los bienes del evangelio, del reino de Dios. Que los hombres nos observen y que el testimonio de nosotros sea agradable y sea armonioso, consono con la palabra que nosotros estamos predicando. Si somos creyentes, somos cristianos, tenemos que vivir como tal y conducirnos como tal. Así que es importante, después de todo, yo diría importantísimo, el qué dirá la gente de nosotros. Queramos o no, tenemos que vivir con el qué dirán de nosotros y cuidarnos de nuestro testimonio, que no seamos escándalo a nadie ni piedras de tropiezo
para los pequeñitos que puedan venir subiendo. Y cuando digo pequeñitos, estamos hablando los recién convertidos o personas que pueden ser recién convertidas, personas que pueden iniciar una vida cristiana, y nosotros entonces ahí siendo neonatos en el evangelio, nosotros les vayamos a servir de escándalo, de estorbo, de tropiezo, para que no puedan progresar en su vida cristiana. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que podamos nosotros cuidar, como dice el apóstol San Pablo a los filipenses, de nuestra salvación con temor y temblor. Que Dios les bendiga. Si hay alguna persona que no conoce al Señor, se siente motivado, se siente movido en este momento a hacer un pacto con el Señor, a entregar su vida al Señor, a comenzar una vida nueva en el evangelio, en el cristianismo, en la relación con Dios, bien puedes hacer eso ahora mismo. No debe haber nada que te estorbe hacerlo. Si quieres hacerlo, sencillamente haz esta oración conmigo. Habla con Dios a través de la oración y repite esta oración conmigo. Dile: Padre eterno, en esta hora siento necesidad de ti. Quiero, Señor, que tú me des el perdón de mis pecados, el gozo de la salvación, que yo pueda heredar la vida eterna, que yo pueda sentirme feliz, tranquilo, me sienta salvo, me sienta perdonado, me sienta contento y feliz. Quita toda carga y todo peso de pecado de mi vida. Lávame con tu sangre, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame de hoy en adelante, Señor, a comenzar una vida nueva y a perseverar en tus caminos. Si hiciste esa oración conmigo, busca una iglesia de sana doctrina donde te sientas contento, feliz, donde sientas que tu necesidad espiritual está siendo ministrada, está siendo alimentada con la palabra de Dios. Y quédate ahí. Habla con el pastor y dile que tú quieres quedarte en esa iglesia, que te dé las clases de bautismo, te bautizas y comienzas la vida de perseverancia en los caminos del Señor, nunca olvidando que el mismo Señor Jesucristo dijo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es que puedas perseverar hasta el fin. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga a todos. Amén.